Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos ya finalizando casi este capítulo 19. Nosotros habíamos comenzado y habíamos hablado de esta otra sección de Jerusalén a la ascensión del Señor. Es una teología magnífica, una teología que nos lleva justamente ya en lo que significa para nosotros el final de este recorrido que viene de Jesús desde el norte, desde arriba de Cesarea de Filipo, y que luego concluirá con su muerte y su resurrección en Jerusalén. Pero recordemos que San Lucas alarga un poquitito más, ¿verdad? Porque tenemos también la ascensión. Una de las teologías magníficas que después al final procuraremos explicar mejor es justamente este capítulo final de San Lucas en el 24, porque nos habla de la ascensión. Es el único que nos habla directamente de la ascensión de Jesús al cielo. Y luego vuelve a retomar en el segundo tomo de su teología, de su presentación, de su libro, de su evangelio, que es la ascensión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 hasta el 11, encontramos el hecho de que la comunidad se reúne, está junta, y luego Jesús que aparece, luego que les invita, les lleva al Monte de los Olivos en la parte más alta, dice, y luego Jesús que desaparece de la vista de ellos, estando allí en el Monte de los Olivos. Ciertamente, solamente para adelantar un poco, apresurar un poco, porque ustedes enseguida me van a preguntar, ¿eres la Lucas de la ascensión? ¿Y por qué para Lucas es tan importante la ascensión de Jesús al cielo? Eres la peñan de Yara o Jojañandere ya. Porque recordemos que Lucas también tiene la teología del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, lo que nosotros le llamamos la Trinidad. Esta es una teología de la Iglesia. Atención, la Santísima Trinidad aparece como terminología en la Iglesia. La Iglesia es la que en su reflexión va descubriendo y va haciendo en su exégesis, descubriendo esta revelación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ahora, con Hechos de los Apóstoles, Lucas está imprimiéndole la fuerza a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mola Espíritu Santo, comunidad. Es decir, viene a la iglesia. Atención, esto es importantísimo. El Espíritu Santo actúa en la iglesia, en la comunidad cristiana. Así como Jesús actuó trayendo la fuerza de Dios para salvar al hombre y redimirlo, ahora entonces Jesús tiene que ascender al cielo. Es decir, Jesús vuelve al Padre.
pero toda la teología que vamos a encontrar nos va explicando y nos va diciendo, es importante que yo me vaya, o sea, la ascensión. Y que tu hanwaisha openen 10 lleva el Espíritu Santo. Tercera manifestación, tercera forma como Dios entra en nuestra historia. Apisha peñan de yaro y que haisha ñan de aputebe lleva la fuerza, peñan de yara petumarangatu ñan de mombaretea, ñan de mombapoa, ñan de mocunuña. Entonces, esta es la teología esencial y fundamental justamente para el evangelista Lucas. Entonces, por eso es que Jesús sube al cielo, ¿entendés? Porque Jesús yupiré, entonces ahí viene de nuevo Dios, pero ahora viene con la fuerza del Espíritu Santo. Tercera persona, pero es siempre Dios, ¿entienden? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cada uno con una función específica. Entonces, Dios mismo que vuelve, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él les recordará todo lo que yo les dije. De todo lo que ustedes justamente aprendieron y vivieron conmigo. Es interesante, ¿verdad? Esta reflexión, y esta es la lógica, y esta es la teología de San Lucas. De la yecuana, y que tu es con propiedad. A mí la ya petente, cualquier cosa, ya confundí para la gente y pensamos que no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces nos creemos dueños de la verdad y decimos cualquier disparatada. Entonces es importante entrar, saber, conocer cómo entonces esta estructura de la iglesia, porque esta es una estructura bien formada, elaborada, rezada, pensada, y entonces dentro de una exégesis para entender lo que Dios va revelando, el añan de yara hoy cualcañan de ejina, qué es lo que nos va revelando y qué es lo que nos va mostrando. Y bueno, desde aquí entonces vamos a mirar un poco lo que encontramos del capítulo 22. Ahora vamos a mirar de la teología de San Lucas. Miramos en el capítulo 22 que va desde el 1, versículo 1 hasta el capítulo 23, 56. Y aquí vamos a entrar en la comida pascual, vamos ya a los detalles antes de esa entrega de Jesús, la entrega generosa, la comida pascual, y luego que va a la condena y a la muerte. Terminará entonces en el 23:56. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Al terminar la audiencia general, el Papa recibió una visita especial. La traductora fue quien explicó a Francisco que iba a saludar a 2 mujeres ucranianas cuyos maridos están en el regimiento que lucha en Mariupol. El Papa quiso levantarse en señal de respeto a pesar del dolor en la rodilla. Sus maridos forman parte del famoso regimiento Azov, el que está atrincherado en los túneles de la acería Azovstal. Las 2 mujeres se emocionaron a medida que hablaban y le pedían al Papa este favor. Sus nombres son Caterina y Yulia. Francisco rezó con ellas unos instantes e impartió su bendición. Vuelven los turistas a los museos del Estado Vaticano y aunque quienes compraron su billete por internet se ahorran las colas, también se puede comprar a última hora en la entrada. This is the first time I've been here, ever. So. Esta es la primera vez que estoy aquí, totalmente. Así que estoy nerviosa. No sé qué es lo que me espero. ¿Cosas viejas? No sé muy bien. Because we're tourists, so we just Somos turistas, así que hacemos cosas de turistas, ya que estamos aquí. Hemos visto la Fontana de Trevi y hoy el Vaticano y los museos. En Italia es la primera vez. No he venido antes porque además fue aquí que llegó antes la pandemia, así que no íbamos a venir aquí. Es la primera vez que venimos aquí a los museos, al Vaticano, especialmente a Roma, y hay que aprovechar que se ha abierto ahorita un poco la pandemia y pues a seguirnos cuidando, ¿verdad? Efectivamente, para entrar hace falta la mascarilla y haber completado el ciclo de vacunas o presentar un test COVID reciente, y será así al menos hasta finales de mayo. Pero si aún quedan lejos los más de 6 millones de visitantes anuales de antes de la pandemia, lo cierto es que poco a poco se vuelve a viajar. Y los museos vaticanos siguen siendo, junto con la Capilla Sistina, una de las metas más codiciadas del turismo internacional.
Además de los americanos, norteamericanos, franceses, europeos, a veces vienen de países que nos sorprenden. Me he dado cuenta, en este momento tan doloroso para toda la humanidad, que vienen precisamente también turistas rusos y esto nos encanta. Claro, todavía Asia es un continente del que no se viaja. El COVID-19 puso a dura prueba la economía vaticana. Los museos suponían uno de los flujos de fondos más importantes del Estado-Ciudad del Vaticano. A pesar de tener que cerrar los museos, el Papa pidió que no se despidiera a ninguno de sus empleados. Con el número de visitas en aumento, finalmente los tesoros vaticanos vuelven a arrojar un saldo positivo. Desde hace un mes y medio estamos recibiendo una media, según el día de la semana, de entre 14.000 y 15.000 visitas diarias, que en el fin de semana llegan a ser entre 22.000 y 23.000. No son ni mucho menos los números de 2019, donde además vivimos una explosión de visitantes, pero son cifras de las que estamos muy satisfechos y agradecidos, y sobre todo porque quien viene lo hace desde fuera, es un visitante internacional. Los museos vaticanos nacen en 1503, año en el que el recién nombrado Papa Julio II donó su colección privada. Desde entonces, la colección de los museos, puerta de entrada además a la Capilla Sixtina, ha ido aumentando hasta convertirse en una de las mayores del mundo. Francisco ha manifestado su preocupación por la grave crisis que atraviesa Sri Lanka, el país que visitó en 2015. La grave crisis económica y social han desatado graves disturbios. El lunes los enfrentamientos entre policía y manifestantes dejaron casi una decena de muertos y más de 200 heridos. Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità perché ascoltino le aspirazioni della gente, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili. Durante la catequesis semanal, Francisco retomó el ciclo de enseñanzas sobre la vejez y lamentó cómo en algunos lugares de Occidente los abuelos se limiten a hacer de bancos. Ma qualcuno mi diceva un po' sorridendo con ironia: oggi i nonni in questa situazione socio-economica sono diventati più importanti perché hanno la pensione e la pensano così. Francisco dijo que la función de los abuelos va más allá de la de ser bancos. Recordó cuánto es importante su vejez para los nietos porque aprenden a ver la fragilidad con humanidad. Amén. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame
eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando esta teología tan importante de San Lucas. Y aquí nosotros encontramos uno de los elementos fundamentales, esenciales, que nos muestra esta teología de San Lucas. Nosotros leemos en el 22:1, vamos a comenzar con este pasaje, ¿verdad? Entonces, cuando dice, estaba cerca de la fiesta de los ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de eliminar a Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin que se enterara el pueblo. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí, la conspiración. Ya veía, lleva un título ñandés, conspiración contra Jesús y la traición de Judas. Ahora subimos a Jerusalén, hemos llegado a Jerusalén, Jesús que entra a Jerusalén. Jesús ha presentado ante el juicio de Israel su pretensión y su mensaje sobre el sagrado templo, ha proclamado su exigencia. Acaba el orden viejo. El juicio que se acerca es amenaza para el mismo pueblo que se llama santo. Hay que ver. Entonces aquí está el problema que después a Jesús lo va a llevar a la condena. Porque Jesús está proclamando y un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Y esto es lo que nos cuesta, ¿verdad? El asumir, el entender, el saber y el decir, bueno, y entonces la respuesta de las autoridades de Israel es bien precisa, esta respuesta. Se acercaba entonces la fiesta de la Pascua y los sumos sacerdotes y escribas buscaban la manera de matarle. Buscaban la manera de matarle. Y eso es lo que encontramos en este capítulo 22, del 1 al 2. Este va a ser entonces este leitmotiv, idea central, el buscar cómo matarle a Jesús. Todo lo que se irá desarrollando va a estar en función de cómo entregarle a Jesús, cómo matarle a Jesús. Y por eso dice, estaba cerca la fiesta de los ázimos, llamado Pascua, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de eliminar a Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin que el pueblo se enterara. La respuesta entonces, ya dijimos, la respuesta de Israel, de estas autoridades, es justamente tenemos que buscar la manera de eliminarlo. Tenemos que buscar la manera de acabar con Jesús. Los sumos sacerdotes y escribas entonces
esto tenían bien clarito, bien asentado. Hay que eliminarlo. Quieren matarle, pero también tenían miedo de la forma en que reaccione el pueblo. Recordemos que el pueblo estaba muy entusiasmado con Jesús, le aclama. El pueblo entonces estaba muy cerca con Jesús y estaba caminando con esta esperanza, esta gran expectativa, ¿verdad?, que tiene el pueblo de Israel. Por eso aceptan la ayuda de un discípulo dispuesto a vender a su Señor sin alboroto. Aceptan y dicen, bueno, ya es a mí. Bueno, nosotros te vamos a ofrecer un poco de dinero. En el Evangelio de San Juan nos dice que Judas luego estaba acostumbrado a robar, a sacar, porque metía, dice, ¿verdad? Lucas también nos habla de eso. En fin, los apóstoles, quiero decir, los evangelios nos hablan un poco de ese estilo de Lucas, como él era el que cuidaba, dice, los bienes de la comunidad. Y pocaneimía y metía la mano en la lata. Dice, y entonces ante esta situación, claro, aquí te está diciendo que buscaban la manera de que él, en todo caso entre sus discípulos, le pudiera vender. Y por eso es una traición. Pero sabemos que la muerte de Jesús no es el efecto casual de un accidente de la historia. Este es otro elemento. Esto tampoco es un elemento, ¿verdad?, casual. Hoy cosa ahora no y bueno, esta es una teología ciertamente, ¿verdad? Y entonces nos da a entender que esto en el designio de Dios entraba y esto le estaba llevando a Jesús hacia la muerte. O sea, su compromiso real, su compromiso con la comunidad hacía que Jesús esté caminando también hacia la muerte. Porque eso es lo que se notaba y eso es lo que se veía, como una consecuencia de sus denuncias, como una consecuencia de aquello que Jesús estaba predicando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María
en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro magnífico de San Lucas, el evangelista San Lucas, que nos presenta, como dice el cardenal Martínez, un evangelio para los avanzados. Un imagina, lleva ya y catuma con anga, un baretemí en ese camino de la fe, porque hoy imagina, opeya ve ñande ñande un baretemí ya hawa ya ikuave uwea de guayna ñande la ya se ya ikuase lleva vaya pape ñande yara ñande penseno vaya pape ñande yara ikuave ñande la salvación. Sabemos que la muerte de Jesús entonces no es el efecto casual ya de un accidente de la historia. Ahí la omanón te amamina vaya o ahí en el super lleva o omano en el curusure que pega que amo no. Tampoco entra como un accidente, ¿verdad? Como una cosa que sucedió y bueno, sin remedio, vaya.
Todo el camino de Jesús que hemos tratado largamente es un tender hacia esa meta de la muerte. Bueno, la muerte es lo que justamente sí o sí le acompañaba a Jesús. O sea, se notaba, se veía que lo que él estaba trayendo como propuesta del Evangelio de Dios, ciertamente era un camino muy exigente, un camino que nos lleva a la muerte, un camino que nos lleva a la renuncia. Y si nosotros no estamos acostumbrados, si nosotros no estamos en ese camino, si nosotros no estamos verdaderamente con esa decisión firme, ¿verdad?, de afrontar esta situación, ciertamente que no podremos hacer absolutamente nada. Mirada, desde aquí la cruz es meta de una historia de absoluta fidelidad al reino. Meta de una absoluta fidelidad al reino. Es decir, la muerte de Jesús, el empeño de Jesús, oñemo invitea lleva veñan de yara, a eon haisha, a oikwa haisha, a oñandu haisha, veipe, a lleva peña puesto uy, a oikwa iñan de yara, se opeanda ya poino. Diga tú, ahí mo veo toda la yagua tajina. Diga tú, ahí va a ver la yagua. Bueno, y entonces aquí hay, en una historia de una absoluta fidelidad al reino, ella nos prueba la verdad de una riqueza en cuyo honor es necesario convertir la vida en un servicio de amor para los otros. En un servicio de amor para los otros. En otras palabras, la cruz es un momento en la subida a la derecha de Dios Padre. La cruz. Entonces, es la subida a la derecha de Dios Padre. Para llegar a Dios. Este es el camino entonces para llegar a Dios. Esto es lo que nosotros encontramos en tantos otros pasajes, ¿verdad? Cómo se nos presenta la cruz. Tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Tomar la cruz para poder llegar justamente a la resurrección. O nosotros decimos que un elemento sine qua non es la cruz para que nosotros podamos llegar a la resurrección. Entonces, por eso se nos presenta, y Lucas es uno de estos que insiste mucho en el aspecto de la cruz, el camino de la cruz. Desde esta perspectiva se comprende la cena de la Pascua, en la que el Cristo desvela ya el sentido y valor de su existencia. Desvela entonces aquí todo ese valor de su propia existencia, de ese camino, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que esforzarnos, a qué cosa tenemos que renunciar. Y bueno, desde este punto de vista, ¿verdad? Desde esta perspectiva se comprende la cena de la Pascua, en la que Cristo desvela ya el sentido y valor de su existencia, le preparan la cena y de todo muestra que es el misterio lo que viene a realizarse en ella. El misterio se desvela en esta tensión escatológica. Entonces vemos aquí los preparativos, ¿verdad? Los preparativos para la comida pascual. Llegó el día de los ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan a los dueños: el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará el piso alto, una pieza grande, arreglada, con almohadones. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Y entonces ahí sigue después con la comida pascual. Pero aquí entonces es esta preparación de la que estamos hablando. Entonces, de esta perspectiva se comprende la cena de la Pascua en la que Cristo desvela el sentido y el valor de su existencia. Y en este sentido es la cruz entonces. Es un momento en la subida a la derecha de Dios Padre. O sea, hay que asumir la cruz. Y aquí en la cena pascual nosotros entendemos que Jesús asume
verdaderamente su camino de cruz. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y el Señor que nos invita siempre a transmitir su evangelio. El Señor que nos invita siempre a ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Cuarta semana del tiempo pascual. Ubeaise ñande yajesha cámara lleva ñande ñamuima vara peñande yara renondepe los frutos y consecuencias de la resurrección. Poner ante el Señor para hacer llegar a la comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, de los versículos 13 en adelante hasta el 25. Un Salvador para Israel. Navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Terminada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla. Pablo se levantó y pidiendo silencio con la mano dijo: israelitas y todos los que temen a Dios, escúchenme.
el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo mientras residía en Egipto. Más tarde, con brazo poderoso, los sacó de allí y durante 40 años los condujo por el desierto. Y así continúa esta historia. Pablo lleva un muñeco hombre uyo gramba eva peñan de yara oya poeque ñane comunidades por cada uno de nosotros. Cómo el Señor fue trazando esta historia de salvación. Y lo más importante es llegar y decir la conclusión y la consecuencia posterior. Y ahora el Señor nos ha elegido a nosotros para que podamos transmitir el Evangelio, darles a conocer la presencia de un Dios resucitado que nos renueva continuamente. Oye, Yana lleva peñan de loga pupe. Oye, Yana pe ñane corazón hoy. Oye, Yana peñan de familia pupe ave. Pidamos esta gracia, que la fuerza de la resurrección nos haga diferentes y nos haga renovados como resucitados en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos
es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Aquí estamos hablando de esta cruz. Ñande Yahaisha tantas veces hipojipe se cruzó a llevar, pero ya huerjana. Pero con anga Ñande Yikwa pona vez lleva las inojina Ñande que Jesús, de cierta manera, desde la perspectiva de la cruz, nosotros podemos comprender que la cena de la Pascua, en la que Cristo desvela el sentido y el valor de su propia existencia, el valor de la propia existencia. Le preparan la cena y todo muestra que el misterio, y todo lo muestra que el misterio, lo que viene a realizarse en ella, en esta preparación de la cena. Son los preparativos. Hay entonces algunos detalles importantes, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender. Llegó el día de los ácimos, se debía inmolar la víctima, atención, la víctima pascual, el holocausto, la inmolación, la entrega, el sacrificio, el dolor, la muerte, la sangre. Jesús envía, ¿verdad?, a Pedro y a Juan, vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Vayan a preparar. Tapejo pe prepara. Ubeago de cierta manera es iñandeina, lleva bien la bella preparar. Hay que prepararse para la comida pascual. ¿Qué significará entonces para nosotros esa comida pascual? Donde nosotros somos víctimas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que prepararnos, preparar nuestra vida, preparar nuestra forma de ser. Quemar todo aquello entonces de negativo que puede existir en nosotros. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le respondió, al entrar en una ciudad encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa de donde entre, ¿verdad?, del patrón, hasta la casa de su patrón, allí donde él entre, y entonces ustedes le van a preguntar, ¿dónde vamos a preparar esta cena? Es también esa reunión de comunidad, ¿verdad? Es esa reunión donde nosotros vemos, conocemos, escuchamos, sabemos cuál es nuestra cruz, qué es lo que nos lleva a esa verdadera resurrección. Y entonces,
Ardientemente, dice la palabra de Dios, he deseado compartir con ustedes esta Pascua. Ardientemente compartir esta Pascua antes de padecer. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que se consume en el reino de Dios. Debe consumarse, ¿verdad? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero no estaremos contentos, dice, tendremos que seguir luchando, tenemos que seguir buscando. Hasta conseguirlo. Y por eso se nos presenta así, que de cierta manera es una comida pascual que nos reúne, pero al mismo tiempo sabemos que es con ese olor a condena y también con ese olor a muerte. Entonces hay que ir mirando, hay que ir entendiendo, tomar decisiones, caminar entonces hacia aquello que conviene, lo que conviene para la vida del cristiano, la vida del hombre, la vida religiosa, que esté siempre a favor, ¿se acuerdan? De la vida, que esté siempre a favor de la comunidad. La atención caracteriza la existencia de la iglesia. Aquel pasado del Jesús que cena un día con los suyos es signo y preludio del banquete que no acaba. Preludio del banquete que no acaba. Entre el pueblo de un hombre que ha tomado parte en la comida de amistad en este mundo y el futuro de la cena con Dios. Aquí encontramos, queridos amigos, entonces entre el pasado de un hombre que ha tomado parte de esta comida de amistad en este mundo y el futuro, ¿verdad?, de la cena con Dios, que no se acaba. Se ha extendido en un momento la existencia de los hombres y de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, esa cena, la última cena, no es que termina con la última cena, la última, la última, ya último más. Sin embargo, nos dice que esto después se ha extendido. Y se ha extendido justamente en esta comunidad, es con la fuerza del Espíritu. Entonces, no termina simplemente en esa última cena, sino que se extiende con toda la humanidad. Se extiende después en la vida misma del hombre. Se extiende en nuestra propia vida. Pero aún más, porque después entonces nos está hablando de la iglesia. Esta última cena, entre comillas última cena, es decir, el compartir la vida, se extiende después en la vida de la propia iglesia. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.